En ocasiones, las ideas más inesperadas vienen de las personas que menos imaginamos. Y a veces, cuando el mundo parece estar rodeado de amenazas invisibles, es un simple gesto, un trazo de tiza, una intuición infantil, lo que logra cambiar el rumbo de un conflicto entero. Hoy te voy a llevar a un momento en el que una niña, sin uniforme, sin rango militar, sin armas y sin intención de convertirse en protagonista de la historia, logró alterar una de las amenazas más persistentes de la Segunda Guerra Mundial: los submarinos alemanes que acechaban las rutas marítimas aliadas. Y lo sorprendente es que lo hizo sin darse cuenta de la magnitud de su acción. Lo hizo jugando. Lo hizo siendo simplemente una niña. Pero antes de entrar en detalle, quiero que te pongas en situación. Imagina el océano Atlántico durante la guerra, inmenso, oscuro, impredecible. Los barcos mercantes navegaban con el temor constante de que, en algún lugar bajo ellos, un enemigo silencioso estuviera siguiendo cada movimiento. Los submarinos alemanes se habían convertido en una sombra persistente. Su capacidad para ocultarse, atacar y desaparecer les daba una ventaja que parecía imposible de contrarrestar. Los aliados buscaban soluciones de todo tipo: tecnología, mecanismos de detección, tácticas nuevas, pero la guerra en el mar seguía siendo un juego de estrategia donde cada detalle contaba. Y precisamente uno de esos detalles, uno que nadie habría considerado importante, terminó marcando una gran diferencia. Lo que te voy a contar hoy es una de esas historias que parecen casi irreales. No porque sea fantástica, sino porque demuestra que en momentos de dificultad extrema, una observación simple puede abrir una puerta a la innovación. Y no se trata de un arma secreta, ni de un dispositivo tecnológico avanzado. Se trata de una niña que, con un gesto cotidiano, inspiró una mejora clave en la detección de submarinos alemanes. Algo tan sencillo que muchos adultos habrían descartado al instante. Pero en la guerra, la sencillez se convierte en genialidad cuando ofrece resultados. Así que quédate conmigo, porque esta historia no solo revela un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos deja una lección profunda. Nunca sabes cuándo tus ideas, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto que cambie el mundo. Y sí, aunque suene increíble, hoy vas a descubrir cómo un trazo de tiza terminó ayudando a detener algunas de las máquinas más temidas del conflicto. Todo empezó en un pequeño puerto británico donde una niña, hija de un trabajador naval, solía pasar las tardes mientras su padre realizaba tareas rutinarias en los muelles. Para ella, aquel lugar lleno de ruido metálico, olor a sal y herramientas pesadas era simplemente un patio de juegos improvisado. No entendía la magnitud del conflicto que rodeaba su vida. Para ella, los barcos eran gigantes fascinantes y los marineros hombres que parecían héroes de historias que no alcanzaba a comprender del todo. Un día, mientras esperaba a su padre, comenzó a dibujar en el suelo del muelle con un trozo de tiza. Dibujaba líneas, círculos, formas sin importancia, hasta que uno de los mecánicos la observó con curiosidad. Ella había marcado una especie de cuadrícula alrededor de un contenedor que estaba siendo cargado. No era un dibujo especial, ni algo que llamara la atención por su complejidad. Pero lo que sí llamó la atención fue la precisión casi involuntaria con la que había dividido el espacio. Cada marca de tiza era clara, visible y permanecía intacta incluso cuando varias personas pasaban alrededor. El mecánico, en tono de broma, le comentó al jefe de mantenimiento que ojalá los instrumentos del barco dejaran señales tan claras como la tiza de la pequeña. Una frase lanzada sin mayor intención. Pero alguien la escuchó, un oficial responsable de revisar equipos de detección. Por casualidad o por destino, ese comentario encendió una idea. En ese momento los aliados enfrentaban un problema serio. Varios sensores utilizados para localizar submarinos dejaban marcas difíciles de interpretar o que desaparecían con facilidad. Las lecturas eran confusas, poco claras, y en situaciones de tensión un error podía significar la pérdida de un barco entero. El oficial comenzó a pensar, ¿y si hubiese una forma de generar una señal más visible, más marcada, algo parecido a esas líneas de tiza que la niña había trazado? Algo simple, inmediato, intuitivo. No necesitaba precisión matemática, sino un sistema que permitiera a los operadores interpretar la información rápidamente, sin margen de duda. Así nació un concepto que, con modificaciones y pruebas, se convertiría en una mejora importante para algunos sistemas de señalización y reconocimiento visual en los puertos. Aunque la idea original era infantil, casi un juego, terminó impulsando un método más claro para identificar áreas, delimitar zonas y detectar alteraciones en la superficie del agua. En algunos casos,
Estos marcadores visuales se integraron en maniobras de observación que permitían notar patrones irregulares, patrones que a veces revelaban la presencia de un submarino cercano. No era un invento mágico ni algo revolucionario por sí solo. Pero en un contexto donde cada segundo contaba y cada pista podía ser la diferencia entre un ataque sorpresa o una detección temprana, cualquier mejora era un paso enorme. Mientras tanto, la niña siguió volviendo al muelle sin saber que un gesto suyo había iniciado una cadena de innovaciones. Para ella, los marineros eran simplemente hombres amables que de vez en cuando la saludaban, le regalaban alguna pieza de cuerda o la dejaban sentarse en cajas mientras dibujaba. En su mundo, la guerra era algo de lo que los adultos murmuraban en voz baja. Ella no entendía la magnitud de lo que estaba pasando, pero sí percibía la tensión en los rostros de quienes trabajaban allí. Los días pasaban y los experimentos continuaban. Nuevos métodos visuales empezaron a implementarse en los puertos y zonas de operaciones. Eran simples, marcas, patrones geométricos, códigos cromáticos modestos, pero que permitían interpretar la superficie del agua de manera más efectiva. Los operadores, muchos de ellos agotados tras horas de vigilancia, agradecían cualquier herramienta que hiciera su trabajo más claro. Lo que nadie imaginaba era que esas mejoras indirectas iban a derivar en algo aún más significativo. En una ocasión, un convoy que se preparaba para partir detectó a tiempo una anomalía en el agua que antes habría pasado desapercibida. Gracias a las nuevas marcas implementadas, un operador notó que una de las pautas naturales del oleaje parecía interrumpida de manera extraña. Esa ruptura en el patrón era una señal típica de un objeto bajo la superficie. Probablemente un submarino. Se emitió la alerta, se reajustó la salida del convoy y se evitó un ataque. Esa sola maniobra salvó vidas. Y, aunque la niña nunca lo supo, la semilla de todo había sido su dibujo casual en un muelle. A veces imaginamos que las grandes soluciones vienen solo de mentes altamente especializadas, de laboratorios, de planes rígidos y estratégicos. Pero la historia demuestra que las ideas pueden brotar de cualquier lugar. Una observación accidental, una frase dicha al pasar, un gesto sin intención. Y en tiempos de guerra, donde la creatividad se vuelve una herramienta tan valiosa como cualquier dispositivo militar, estas pequeñas chispas de intuición terminan marcando diferencias enormes. En ocasiones, las ideas más inesperadas vienen de las personas que menos imaginamos. Y a veces, cuando el mundo parece estar rodeado de amenazas invisibles, es un simple gesto, un trazo de tiza, una intuición infantil, lo que logra cambiar el rumbo de un conflicto entero. Hoy te voy a llevar a un momento en el que una niña, sin uniforme, sin rango militar, sin armas y sin intención de convertirse en protagonista de la historia, logró alterar una de las amenazas más persistentes de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes que acechaban las rutas marítimas aliadas. Y lo sorprendente es que lo hizo sin darse cuenta de la magnitud de su acción. Lo hizo jugando. Lo hizo siendo simplemente una niña. Pero antes de entrar en detalle, quiero que te pongas en situación. Imagina el océano Atlántico durante la guerra, inmenso, oscuro, impredecible. Los barcos mercantes navegaban con el temor constante de que, en algún lugar bajo ellos, un enemigo silencioso estuviera siguiendo cada movimiento. Los submarinos alemanes se habían convertido en una sombra persistente. Su capacidad para ocultarse, atacar y desaparecer les daba una ventaja que parecía imposible de contrarrestar. Los aliados buscaban soluciones de todo tipo: tecnología, mecanismos de detección, tácticas nuevas, pero la guerra en el mar seguía siendo un juego de estrategia donde cada detalle contaba. Y precisamente uno de esos detalles, uno que nadie habría considerado importante, terminó marcando una gran diferencia. Lo que te voy a contar hoy es una de esas historias que parecen casi irreales. No porque sea fantástica, sino porque demuestra que en momentos de dificultad extrema, una observación simple puede abrir una puerta a la innovación. Y no se trata de un arma secreta, ni de un dispositivo tecnológico avanzado. Se trata de una niña que, con un gesto cotidiano, inspiró una mejora clave en la detección de submarinos alemanes. Algo tan sencillo que muchos adultos habrían descartado al instante. Pero en la guerra, la sencillez se convierte en genialidad cuando ofrece resultados. Así que quédate conmigo, porque esta historia no solo revela un capítulo poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, sino que también nos deja una lección profunda. Nunca sabes cuándo tus ideas, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto que cambie el mundo. Y sí, aunque suene increíble, hoy vas a descubrir cómo un trazo de tiza terminó ayudando a detener algunas de las máquinas más temidas del conflicto.
Todo empezó en un pequeño puerto británico donde una niña, hija de un trabajador naval, solía pasar las tardes mientras su padre realizaba tareas rutinarias en los muelles. Para ella, aquel lugar lleno de ruido metálico, olor a sal y herramientas pesadas era simplemente un patio de juegos improvisado. No entendía la magnitud del conflicto que rodeaba su vida. Para ella, los barcos eran gigantes fascinantes y los marineros hombres que parecían héroes de historias que no alcanzaba a comprender del todo. Un día, mientras esperaba a su padre, comenzó a dibujar en el suelo del muelle con un trozo de tiza. Dibujaba líneas, círculos, formas sin importancia, hasta que uno de los mecánicos la observó con curiosidad. Ella había marcado una especie de cuadrícula alrededor de un contenedor que estaba siendo cargado. No era un dibujo especial, ni algo que llamara la atención por su complejidad. Pero lo que sí llamó la atención fue la precisión casi involuntaria con la que había dividido el espacio. Cada marca de tiza era clara, visible y permanecía intacta incluso cuando varias personas pasaban alrededor. El mecánico, en tono de broma, le comentó al jefe de mantenimiento que ojalá los instrumentos del barco dejaran señales tan claras como la tiza de la pequeña. Una frase lanzada sin mayor intención. Pero alguien la escuchó, un oficial responsable de revisar equipos de detección. Por casualidad o por destino, ese comentario encendió una idea. En ese momento los aliados enfrentaban un problema serio. Varios sensores utilizados para localizar submarinos dejaban marcas difíciles de interpretar o que desaparecían con facilidad. Las lecturas eran confusas, poco claras, y en situaciones de tensión un error podía significar la pérdida de un barco entero. El oficial comenzó a pensar, ¿y si hubiese una forma de generar una señal más visible, más marcada, algo parecido a esas líneas de tiza que la niña había trazado? Algo simple, inmediato, intuitivo. No necesitaba precisión matemática, sino un sistema que permitiera a los operadores interpretar la información rápidamente, sin margen de duda. Así nació un concepto que, con modificaciones y pruebas, se convertiría en una mejora importante para algunos sistemas de señalización y reconocimiento visual en los puertos. Aunque la idea original era infantil, casi un juego, terminó impulsando un método más claro para identificar áreas, delimitar zonas y detectar alteraciones en la superficie del agua. En algunos casos, estos marcadores visuales se integraron en maniobras de observación que permitían notar patrones irregulares, patrones que a veces revelaban la presencia de un submarino cercano. No era un invento mágico ni algo revolucionario por sí solo. Pero en un contexto donde cada segundo contaba y cada pista podía ser la diferencia entre un ataque sorpresa o una detección temprana, cualquier mejora era un paso enorme. Mientras tanto, la niña siguió volviendo al muelle sin saber que un gesto suyo había iniciado una cadena de innovaciones. Para ella, los marineros eran simplemente hombres amables que de vez en cuando la saludaban, le regalaban alguna pieza de cuerda o la dejaban sentarse en cajas mientras dibujaba. En su mundo, la guerra era algo de lo que los adultos murmuraban en voz baja. Ella no entendía la magnitud de lo que estaba pasando, pero sí percibía la tensión en los rostros de quienes trabajaban allí. Los días pasaban y los experimentos continuaban. Nuevos métodos visuales empezaron a implementarse en los puertos y zonas de operaciones. Eran simples, marcas, patrones geométricos, códigos cromáticos modestos, pero que permitían interpretar la superficie del agua de manera más efectiva. Los operadores, muchos de ellos agotados tras horas de vigilancia, agradecían cualquier herramienta que hiciera su trabajo más claro. Lo que nadie imaginaba era que esas mejoras indirectas iban a derivar en algo aún más significativo. En una ocasión, un convoy que se preparaba para partir detectó a tiempo una anomalía en el agua que antes habría pasado desapercibida. Gracias a las nuevas marcas implementadas, un operador notó que una de las pautas naturales del oleaje parecía interrumpida de manera extraña. Esa ruptura en el patrón era una señal típica de un objeto bajo la superficie. Probablemente un submarino. Se emitió la alerta, se reajustó la salida del convoy y se evitó un ataque. Esa sola maniobra salvó vidas. Y, aunque la niña nunca lo supo, la semilla de todo había sido su dibujo casual en un muelle. A veces imaginamos que las grandes soluciones vienen solo de mentes altamente especializadas, de laboratorios, de planes rígidos y estratégicos. Pero la historia demuestra que las ideas pueden brotar de cualquier lugar. Una observación accidental, una frase dicha al pasar, un gesto sin intención. Y en tiempos de guerra, donde la creatividad se vuelve una herramienta tan valiosa como cualquier dispositivo militar, estas pequeñas chispas de intuición terminan marcando diferencias enormes.
Esa tarde tomó notas rápidamente y las compartió con su equipo. Ese gesto llevó al desarrollo de una interfaz más clara para interpretar señales, basada en bloques visuales simples. No era un diseño sofisticado, pero resultó tremendamente útil. Así, el truco tonto, como algunos empezaron a llamarlo en tono cariñoso, ya no era solo una marca en un muelle. Era una filosofía: simplificar para ver mejor. Reducir el ruido visual para encontrar lo esencial. Y esto, aplicado a la detección de submarinos, era una ventaja estratégica. Mientras tanto, los submarinos alemanes seguían operando con la eficacia que los había caracterizado. Eran silenciosos, rápidos y capaces de colocarse en posiciones ventajosas antes de lanzar un ataque. Durante meses habían representado una amenaza constante para los barcos mercantes. Los aliados sabían que enfrentarse a ellos directamente no era la única solución. Necesitaban anticiparse a sus movimientos. Por eso, la adopción de técnicas que permitieran observar mejor el entorno era tan valiosa. No se trataba solo de detectar un submarino, sino de reconocer señales previas, pequeños rastros que delataban actividad inimaginable bajo la superficie. Las nuevas marcas visuales ayudaban a que esos rastros, antes invisibles, se volvieran evidentes. En varios informes oficiales de la época se mencionan mejoras en la vigilancia que parecen coincidir con el periodo en el que este sistema comenzó a implementarse más ampliamente. Aunque no se detalla el origen, lo cierto es que se registraron menos emboscadas exitosas en zonas donde se utilizaban estos métodos. Era una diferencia estadística que había salvado muchos barcos y muchas vidas. Con el tiempo, algunos ingenieros navales comenzaron a desarrollar herramientas que permitieran replicar, de forma más precisa, la lógica detrás de aquellos dibujos de tiza. Creamos sistemas de marcas temporales en la superficie del agua durante ejercicios de vigilancia, lo cual ayudaba a entrenar a nuevos operadores. Era un enfoque práctico. Si podían aprender a detectar irregularidades en ejercicios controlados, podrían hacerlo también en situaciones reales. Y funcionó. Muchos operadores afirmaban que, gracias a esas prácticas visuales, se sentían más preparados para enfrentar lo que el océano pudiera ocultar. Se volvieron más atentos, más observadores, más intuitivos. Toda una generación de marineros desarrolló un ojo especial para reconocer señales que antes ignoraban. El truco simple, aquel que una niña había realizado sin ninguna intención, había abierto una puerta a un estilo de pensamiento que combinaba la intuición con la técnica. Y eso, para cualquier ejército, es una combinación poderosa. Pero aquí viene lo más sorprendente. A medida que estas prácticas se perfeccionaban, algunos oficiales comenzaron a notar una consecuencia inesperada. Los submarinos alemanes parecían tener más dificultad para acercarse sin ser detectados. No porque los aliados tuvieran un arma nueva o tecnología avanzada, sino porque ahora estaban prestando atención a detalles minúsculos. Y esos detalles eran suficientes para frustrar intentos de emboscada. Es decir, aunque el truco de la tiza no hundía submarinos directamente, sí contribuía a su fracaso. Al detectar patrones sospechosos antes de tiempo, los barcos podían modificar su rumbo, aumentar la distancia, pedir apoyo aéreo o simplemente mantenerse fuera del alcance. De esa forma, los submarinos perdían oportunidades valiosas. Y en una guerra de desgaste, cada oportunidad perdida contaba. La historia se siguió transmitiendo de boca en boca entre los marineros. Algunos exageraban, otros la contaban tal cual. Pero todos coincidían en algo. Aquella niña, sin quererlo, había inspirado un enfoque que terminó ayudando a proteger vidas y rutas esenciales. En un conflicto donde cada invento, cada táctica y cada idea influían en el desarrollo de la guerra, esta pequeña aportación tenía un valor inmenso. Y es que, en el fondo, la historia nos recuerda que las soluciones creativas no siempre nacen de la presión o la experiencia. A veces nacen de mirar el mundo con ojos diferentes, libres de expectativas complicadas. La tiza de una niña se convirtió en un símbolo de algo más grande, la capacidad del ser humano para encontrar claridad incluso en medio del caos. Si este tipo de historias te está gustando, te invito a quedarte porque en la siguiente parte vas a descubrir cómo esta técnica evolucionó aún más y cómo influyó en operaciones posteriores. Lo que parecía un gesto infantil terminó dejando huella en la lucha naval del Atlántico. Te aseguro que la conclusión te va a sorprender. Con el tiempo, el pequeño puerto donde nació aquella idea se convirtió en un punto de referencia para quienes estudiaban nuevas formas de vigilancia marítima. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que ese lugar había sido testigo de un cambio discreto pero decisivo.
Lo que comenzó como un dibujo inocente ahora influía en prácticas más amplias en distintos sectores de la Marina Aliada. A medida que los meses avanzaban, los analistas empezaron a recopilar información de varios puntos del Atlántico Norte y del Mediterráneo. Aunque cada base naval tenía su propio estilo para aplicar estas mejoras visuales, el patrón general era claro: los operadores estaban tomando decisiones más rápidas y más acertadas. Y lo sorprendente era que muchas de esas decisiones se basaban en detalles minúsculos que antes nadie habría considerado importantes. En algunos informes internos se hablaba de sensibilidad visual mejorada, en otros de interpretación refinada del entorno acuático. Pero quienes conocían el origen lo llamaban simplemente la forma de ver con claridad. Era casi una filosofía, una manera de entrenar el ojo para detectar aquello que parecía insignificante, pero que podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión. Uno de los momentos más interesantes ocurrió cuando un equipo de oficiales viajó a ese puerto para estudiar el sistema desde su origen. No buscaban una explicación técnica, querían entender la lógica que había detrás de la idea. ¿Cómo algo tan simple podía ser tan eficaz? ¿Por qué los operadores entrenados estaban obteniendo mejores resultados usando métodos visuales aparentemente rudimentarios? La respuesta estaba en la simplicidad. En un entorno tan vasto y cambiante como el océano, la información costuma perderse en detalles. Pero cuando el análisis se reducía a patrones claros, líneas visibles y contrastes marcados, el cerebro los interpretaba con mayor rapidez. Era como mirar una ilustración en blanco y negro, no había distracciones, solo lo esencial. Los oficiales tomaron notas, hicieron mediciones, observaron ejercicios y entrevistaron a marineros. Todos decían lo mismo: nunca pensamos que funcionaría tan bien. Nos ayuda a ver lo que antes pasábamos por alto. Y eso, en el lenguaje simple pero contundente de los marineros, era el mayor elogio que podía recibir una técnica. Por supuesto, el conflicto en el Atlántico seguía siendo intenso. Los submarinos alemanes continuaban operando con tácticas avanzadas, buscando aproximarse por zonas poco vigiladas o aprovechando la oscuridad de la noche. Pero las nuevas prácticas dificultaban sus movimientos. Cada vez más barcos lograban anticiparse a maniobras sospechosas, alterando sus rutas o solicitando apoyo antes de que la situación se volviera crítica. En varios documentos de la época se menciona cómo la tasa de pérdidas disminuyó gradualmente en zonas donde los equipos estaban más familiarizados con estos sistemas visuales. No se atribuía la mejora a un único método, por supuesto, la guerra era un conjunto complejo de factores. Pero esta técnica discreta aportaba un elemento valioso: la capacidad de interpretar pequeñas señales en un entorno donde todo podía cambiar en cuestión de minutos. Mientras tanto, la niña seguía creciendo sin saber que sus dibujos habían inspirado algo tan útil. Para ella, el muelle era simplemente un lugar donde utilizar la tiza y pasar el rato. Pero para los marineros, se había convertido en un símbolo de creatividad inocente en medio de una realidad dura. Muchos se preguntaban qué sería de ella cuando el conflicto terminara, aunque nadie imaginaba que su pequeño gesto quedaría registrado indirectamente en ciertos informes técnicos, aunque sin su nombre. Un día, uno de los oficiales que había estudiado la técnica regresó al puerto para agradecer a los trabajadores locales su colaboración. Vio a la niña jugando con su tiza como siempre, sin prestarle atención a la presencia de los uniformados. Se acercó, le sonrió y le preguntó qué estaba dibujando. Ella respondió con una explicación sencilla, tan simple como sus trazos. El oficial, sorprendido por la naturalidad con la que organizaba las formas, entendió inmediatamente por qué aquel gesto había sido tan valioso. Aunque nunca se registró oficialmente, algunos dicen que ese oficial guardó uno de los dibujos antes de partir. No como documento militar, sino como un recordatorio de que las grandes soluciones a veces vienen de los lugares más inesperados. Conforme las nuevas técnicas visuales se extendían, los ingenieros comenzaron a experimentar con representaciones más abstractas que permitieran comprender mejor los movimientos del agua. Desarrollaron herramientas que imitaban el contraste visual de la tiza, superficies oscuras donde podían marcar líneas luminosas, simulando así variaciones detectadas en ejercicios de prueba. Esto permitió que los operadores se acostumbraran a identificar patrones rápidamente. La evolución no fue inmediata, pero sí constante. Los ejercicios de interpretación se volvieron más precisos, los nuevos reclutas aprendían más rápido que las generaciones anteriores y la eficiencia aumentó. Todo gracias a la simplificación del análisis visual. Ese cambio facilitó otro avance importante:
el desarrollo de un sistema donde se combinaban señales sonoras con representaciones visuales simplificadas. Los operadores podían correlacionar mejor los datos, lo que reducía la posibilidad de confundir señales o interpretar el entorno de forma incorrecta. Fue un paso modesto, pero significativo, hacia técnicas más modernas de análisis marítimo. En una ocasión, durante una operación de escolta, un buque mercante que cruzaba una zona peligrosa recibió información sobre una posible presencia enemiga. La visibilidad era limitada debido al clima, y los instrumentos tradicionales ofrecían datos confusos. Sin embargo, el equipo visual simplificado señaló una perturbación en el patrón del agua que no coincidía con las condiciones normales del mar. La tripulación decidió proceder con precaución. Cambiaron de curso, mantuvieron comunicación constante con la patrulla aérea cercana y mantuvieron una distancia prudente de la anomalía. Horas después, otras unidades confirmaron que un submarino alemán había estado moviéndose lentamente en esa área. La maniobra del mercante, guiada por esa señal discreta, evitó una situación potencialmente peligrosa. Era una prueba más de que las pequeñas observaciones podían marcar una gran diferencia. Lo notable de toda esta historia es que la técnica nunca se formalizó plenamente como un sistema oficial con nombre propio. No aparecía en manuales, ni se enseñaba públicamente como una innovación clave. Era, más bien, un complemento silencioso que se integraba en otras prácticas. Y, sin embargo, produjo un impacto real y medible. Los submarinos enemigos, que en etapas anteriores del conflicto se acercaban con relativa facilidad, comenzaron a encontrar mayores dificultades. Ya no podían confiar en aproximaciones sin ser detectados con la misma regularidad. Y aunque seguían siendo armas peligrosas, su efectividad disminuyó en las zonas donde se aplicaban estas mejoras visuales. Era como si la tiza hubiera dejado de ser un simple objeto y se hubiera convertido en un enfoque mental, ver el océano como un lienzo donde cada trazo tenía un significado. Hacia el final del conflicto, muchos veteranos recordaban aquella técnica como algo cotidiano. Un detalle más entre tantos que habían ayudado a mantener a salvo a sus compañeros. No sabían exactamente de dónde venía, pero reconocían que había marcado una diferencia. En entrevistas posteriores a la guerra, algunos mencionaban métodos de marcación en muelles o ejercicios visuales de agua, sin conocer la historia original detrás de ellos. Y esa es, tal vez, la parte más conmovedora de esta historia, que la idea nació de un acto inocente, sin pretensión alguna de convertirse en táctica naval. Una niña hizo aquello que los niños mejor saben hacer: observar, jugar y crear. Ninguna estrategia militar, ningún análisis académico, ninguna tecnología avanzada habría pensado en algo tan sencillo. Sin embargo, la simplicidad funcionó. Hoy, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la historia militar está llena de grandes avances, inventos complejos y decisiones críticas tomadas en salas llenas de mapas. Pero también está llena de aportaciones inesperadas, de momentos en los que una simple observación del día a día influyó más de lo que cualquiera habría previsto. La tiza de aquella niña no hundió submarinos directamente. No era un arma. No era una herramienta sofisticada. Pero ayudó a ver mejor. Y en un conflicto donde ver antes que el enemigo podía significar sobrevivir, esa claridad aportó más de lo que jamás imaginó. Por eso esta historia no trata solo de barcos, ni de submarinos, ni de tácticas. Trata de la importancia de mirar el mundo con ojos frescos, de permitir que las soluciones sencillas tengan espacio entre las grandes decisiones. A veces, lo que parece insignificante acaba cambiando más de lo que creemos. Si te gustan estas historias donde pequeños gestos tienen impactos enormes, te invito a apoyar este canal. Aquí encontrarás relatos sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial contados desde perspectivas humanas, ingeniosas y poco conocidas. Y recuerda, a veces, los detalles más simples pueden marcar la diferencia más grande. Gracias por acompañarme en esta historia y nos vemos en la próxima.